Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Había empezado a planear este viaje hacía más de 6 meses. Me entregué por completo, revisé el clima, reservé hoteles, hice una lista de los lugares turísticos imprescindibles y busqué esos rincones escondidos que solo los locales conocen. Leí cientos de blogs de viajes y publicaciones en redes sociales, reuniendo consejos e ideas. Poco a poco, armé una presentación de 15 páginas con cada detalle, por pequeño que fuera. Estaba tan emocionada y le había puesto tanto amor, que no quería que todo se desperdiciara. Pero entonces, Andrew me dijo que no podía venir. Terminamos discutiendo, y fuerte. Me sentía frustrada y herida. Dijo que aún no se sentía bien. Pero cuando lo miré a los ojos, vi algo que me detuvo. Dolor. Tristeza. Era por Rachel otra vez, su exnovia de la universidad. 3 meses atrás, a Rachel le diagnosticaron una grave condición cardíaca. En cuanto lo supo, voló de regreso a la ciudad y pidió una cita médica, usando el nombre de Andrew. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Andrew ya no era el mismo después de eso. La noche en que recibió sus resultados, se encerró en su estudio, leyendo artículos médicos y buscando información sin parar. Incluso llamó a su antiguo mentor, que ya estaba retirado, y armó un equipo de especialistas para una consulta. Movió todos los hilos posibles, usó cada uno de sus contactos y enfocó toda su energía en ayudarla. Fue él quien realizó su cirugía. Con sus propias manos. Fue entonces cuando comprendí que Andrew no solo era un médico brillante. Era el tipo de hombre que haría lo imposible por salvar a alguien. Era ideal. Tal vez, demasiado perfecto. Incluso después de la operación, no podía descansar. De noche, lo encontraba solo en el balcón, fumando en silencio. El cielo estaba completamente negro, y la punta de su cigarro brillaba como una estrellita lejana. Andrew casi nunca fumaba antes. Siempre había sido muy disciplinado. Pero ahora, yo podía quedarme parada detrás de él, con solo una bata de dormir, durante minutos, y ni siquiera notaba que estaba allí. A cada cita de seguimiento que tenía Rachel, él la acompañaba. A todas. Le recordaba qué comer, cuándo comer, cómo cuidarse. Vi los mensajes que le enviaba, largos, atentos, llenos de consejos y cuidado. Y cada vez que ella llamaba, él tomaba su abrigo y salía corriendo. Las comidas que yo acababa de prepararle se quedaban sobre la mesa, se enfriaban, y acababan en la basura. Recuerdo especialmente una noche. Era su cumpleaños. Pasé más de 3 horas cocinando todos sus platos favoritos. Mientras freía camarones, el aceite caliente me salpicó la mano y me quemó tan fuerte que al instante me salieron 2 ampollas rojas. Días después, dolían tanto que me hacían llorar. Él me puso pomada suavemente y frunció el ceño al decir, Savannah, no tenías que hacer todo esto. Además, la comida está muy grasosa y salada. No es saludable. Ese momento, junto con todo lo demás, fue mi punto de quiebre. Estallé. Mi voz salió dura, mis palabras llenas de amargura. ¿No le hiciste la cirugía hace 3 meses? ¿Por qué Rachel sigue enferma entonces? Andrew se frotó las sienes, claramente agotado. Sus ojos estaban rojos, cansados. Savannah, dijo en voz baja, ¿tienes que ser tan cruel? Una operación de corazón no es algo sencillo. Si hay complicaciones después, puede ser muy grave. Esto no es una enfermedad cualquiera. Puedes viajar en otro momento. ¿De verdad quieres pelear por esto cuando hay una vida en juego? Solté una risa seca. ¿En otro momento? ¿De verdad? ¿Cuándo ha sido eso cierto? En todos los años que llevaba trabajando, podía contar con los dedos de una mano cuántas vacaciones había tomado. Siempre fui paciente con su agenda. Cada cita, cada plan, siempre los hacíamos en función de su disponibilidad. Que lo llamaran a mitad de una salida era normal. Lo más lejos que habíamos ido juntos era a una ciudad cercana. Este viaje de 5 días lo era todo para mí. Solo fue posible porque uno de sus antiguos profesores, ahora decano, se enteró de que íbamos a casarnos y le insistió a Andrew que tomara unos días libres.
él sabía cuánto me ilusionaba. Incluso le mostré mi PowerPoint de 15 páginas, guiándolo paso a paso con una sonrisa en el rostro. Andrew me escuchó en silencio, asintió y me dijo que iría a donde yo quisiera. Pero ahora, esa sonrisa cálida había desaparecido. Sus ojos estaban apagados, fríos. Como un viento de invierno atravesándome. Deja de exagerar, Savannah, dijo. Estoy muy cansado. Mis ojos ardían. Cerré los puños con fuerza, las uñas clavadas en mis palmas. No dije una palabra más, pero sentí mi corazón romperse en cámara lenta. Sentía como si todo el pecho me ardiera, como si cada parte de mí doliera desde adentro hacia afuera. Andrew Nolan. Espero que te preocupes así por todos tus pacientes, no solo por ella. Ya casi era marzo, pero no vino a buscarme. Ni siquiera llamó. Así que ahí estaba yo, con la nariz roja y los ojos llenos de lágrimas, caminando sola por la orilla del río. El viento atravesaba mi abrigo como cuchillas, y aunque técnicamente era primavera, seguía sintiéndose como pleno invierno. Me abracé con fuerza, intentando protegerme del frío, pero no era solo el clima. También mi corazón estaba congelado. La verdad, no soy el tipo de persona que dice cosas hirientes. Nunca quise convertirme en esa versión de mí misma. Y mucho menos con alguien que está enfermo. Cuando a Rachel le diagnosticaron por primera vez, yo también sentí miedo. Igual que Andrew. Sabía lo grave que era su condición. También sabía que Andrew era uno de los mejores cirujanos torácicos de la ciudad, y que al operarla él, le estaba dando la mejor oportunidad de sobrevivir. No podía culparla por acudir a él. Cuando tu vida está en juego, nada más importa. Así que en esos primeros días, cuando Andrew estaba agotado, sin dormir, corriendo de un lado a otro, hice lo que pude. Le cocinaba cuando tenía un momento libre. Él nunca fue exigente con la comida, pero cuando estaba abrumado, se le olvidaba comer por completo. La mayoría de los días, apenas agarraba un triste pancito del comedor del hospital. Odiaba la idea de que trabajara tan duro y no comiera bien. Así que le llevaba comida caliente, sin importar la hora. Era mi forma de ayudar. No recuerdo exactamente cuándo fue nuestra primera pelea por Rachel. Pero creo que fue después de la cirugía, cuando él seguía mandándole mensajes. Yo los veía, le recordaba que comiera, que descansara, que no se exigiera demasiado. Era tan atento. Tan cuidadoso. Y yo simplemente no lo aguanté más. Finalmente le pregunté, Andrew Nolan, ¿estás ayudando a una paciente? ¿O cuidando a tu exnovia? Él no gritó. Ni siquiera se defendió. Solo me miró, tranquilo y en silencio, mientras yo lloraba y gritaba como si el alma se me rompiera. Cuando ya no tenía nada más que decir, encendió el auto en silencio y me llevó al hospital. A través de la ventana de la habitación de Rachel, la vi acurrucada en la cama. Se veía diminuta, envuelta en una bata azul y blanca, con su brazo delgado sobresaliendo de la manta. Era solo piel y hueso. La aguja del suero en el dorso de su mano resaltaba sobre su piel pálida, tan fina y frágil que casi aparté la vista. Su rostro estaba apagado, sin color, y hasta dormida tenía las cejas fruncidas con fuerza. Parecía una muñeca de cristal, lista para romperse en cualquier momento. No pude decir ni una palabra. Ya había visto a Rachel antes, cuando era hermosa y llena de vida. Tenía unos ojos brillantes, dientes perfectos y una confianza que atraía a todos. Incluso al lado de Andrew, que siempre parecía sacado de una película con ese encanto silencioso, ella no pasaba desapercibida. Andrew me entregó su teléfono. Sus ojos estaban firmes, pero llenos de una tristeza que intentaba ocultar. Savannah, me dijo con suavidad, sé lo que estoy haciendo. No importa quién esté en esa cama, daría todo por ayudarla. Solo pienso que ella aún es muy joven. Merece una verdadera oportunidad de vivir. Luego agregó, aquí están todos nuestros mensajes. Puedes leerlos si quieres. La rabia y los celos que me hervían por dentro empezaron poco a poco a desvanecerse. Pero una parte de mí aún se preguntaba. ¿De verdad lo decías en serio, Andrew? ¿De verdad la trataste como a cualquier paciente? Después de la operación, Rachel tenía que tomar muchísima medicina.
Había una montaña de frascos en su mesita de noche. Vi a Andrew, que normalmente era rápido y seguro de sí mismo, revisando sus recetas una y otra vez. Se le notaba preocupado. Incluso confundido. Era extraño. Siempre pensé que los doctores estaban acostumbrados a recetar, que para él debía ser sencillo. Pero esta vez, nada parecía correcto. Cuando le pregunté al respecto, solo me dio una sonrisa cansada y dijo, la farmacología es complicada. Más tarde, le llevé el almuerzo al hospital y me crucé con Rachel. Estaba sola en su habitación, conectada al suero, y me pidió si podía ir a la farmacia por ella, ya que la enfermera no estaba. No lo dudé, le dije que sí. En la farmacia, el anciano que atendía entrecerró los ojos para leer la receta con sus lentes. Luego me miró y dijo, riéndose, ustedes, las chicas de hoy, están demasiado consentidas. Ni siquiera pueden aguantar un poquito de amargura. Así no se puede. Parpadeé, confundida. ¿Qué quería decir? Él sonrió de nuevo, con amabilidad esta vez, y señaló los medicamentos. Cada una de estas pastillas tiene un recubrimiento dulce. Son como caramelos. Pero cuando uno está enfermo, a veces tiene que sufrir un poco. La medicina amarga es la que mejor funciona, había dicho el viejo farmacéutico. Luego miró la parte inferior de la receta y soltó un suspiro al ver el nombre de Andrew. El doctor Nolan realmente pensó bien esta receta, murmuró. No recuerdo mucho más de lo que dijo después. Lo que sí recuerdo es lo pesado que se sintió el camino de regreso. Solo llevaba unas pocas cajas pequeñas de medicina en las manos, pero sentía como si arrastrara 1000 kilos. El pecho me dolía, como si algo invisible presionara con fuerza sobre mí, impidiéndome respirar. Andrew siempre era tranquilo. Siempre práctico. Una vez, incluso intenté bromear con él, haciéndome la graciosa, diciendo que tampoco quería tomar medicina amarga. Esperaba que sonriera o dijera algo dulce. En cambio, me entregó una simple barra de chocolate, un gesto silencioso y automático, sin siquiera mirarme. Su voz fue plana, distante. Savannah, ya no eres una niña, dijo. El amor debería fluir solo. Y en ese instante me di cuenta. Su corazón ya había tomado una decisión desde hacía mucho tiempo. Mientras caminaba a casa, empezó a llover suavemente junto al río. Las gotas frías se deslizaban por mi rostro, mezclándose con las lágrimas que ya ni siquiera intentaba ocultar. Cuando finalmente abrí la puerta principal, vi algo que me rompió aún más el corazón. Las pantuflas que había arrojado al salir furiosa más temprano, ahora estaban perfectamente colocadas junto a la entrada. Sobre la mesa del comedor había 3 platos sencillos y un tazón de sopa. Nada elaborado. Solo comida caliente, esperando. Andrew estaba de pie en la sala, junto a la ventana, con el rostro inexpresivo bajo la luz suave. La cena está lista, dijo con total naturalidad, como si yo hubiera salido solo a dar un paseo y nada hubiera pasado entre nosotros. Pero no dije nada. No fingí estar bien, como lo había hecho tantas veces antes. Cada vez que discutíamos por Rachel, todo terminaba igual, sin resolver. Yo lloraba, gritaba, me iba, y luego regresaba, agotada. Y Andrew. Él siempre se quedaba callado, sereno, como si nada le afectara. Me miraba romperme y luego recomponerme, pretendiendo que todo estaba bien. Ahora que lo pienso, todo se sentía tan vacío. Como si yo fuera la única que sentía algo. Como si todas mis lágrimas cayeran en el vacío. Entonces, como si nada estuviera mal, él dio un paso más cerca y dijo, tengo que volver al hospital un rato. Bajé la mirada. Mi voz salió despacio, pero afilada como una navaja. Terminemos. Se quedó congelado. ¿Por qué? Preguntó, pero su voz no sonaba sorprendida. Era como si ya supiera la respuesta. No había una sola razón. Nada específico que pudiera señalar. Así que respiré hondo y le di una pequeña sonrisa amarga. Dijiste que estabas cansado. Pero nunca preguntaste si yo también lo estaba. Por eso. Mejor dejémoslo. Andrew permaneció en silencio. Por un segundo, vi algo titilar en sus ojos, confusión, tal vez. Pero luego desapareció.
como siempre. Calma. Control. Miró su reloj, como si revisara la hora antes de tomar un tren. Tengo una cirugía a las 3. Una reunión a las 6. Estaré en casa alrededor de las 9, dijo. Espérame. Luego pasó junto a mí, cambió sus zapatos en la entrada, abrió la puerta y salió como si fuera un día cualquiera. Caminó hacia el ascensor con ese paso firme y constante. Ese era Andrew Nolan. Incluso al terminar una relación, no mostraba emoción. Sin discusiones. Sin explicaciones. Sin mirar atrás. Y lo peor de todo era saber que cuando terminó con Rachel, no fue así. Aquello fue un desastre. Tan desastroso que uno de los amigos de Andrew en la facultad terminó bebiendo tanto del estrés que acabó en el hospital con una hemorragia estomacal. Recuerdo a uno de los antiguos compañeros de cuarto de Andrew deteniéndome en el pasillo, afuera de la habitación del hospital. Suspiró, frotándose las sienes. Dicen que la temporada de graduaciones es también temporada de rupturas, murmuró. Y no se equivocan. Estábamos todos ahogados en trabajo, doble titulación de MD/PhD, sin dormir, al límite. Rachel estaba terminando sus cosas y Andrew se quedaba despierto ayudándola a redactar informes laborales. Luego, un fin de semana, ella dijo que no se sentía bien y que necesitaba descansar. Hizo una pausa. Andrew cruzó media ciudad solo para verla, dijo el amigo. ¿Y sabes con qué se encontró? Con que ella estaba de fiesta, celebrando el cumpleaños de otro tipo. Ni enferma ni nada. Me miró con ojos cansados. Eres más joven que ella. Pero no seas como Rachel. No rompas el corazón de alguien que lo da todo por ti. Nada bueno sale de eso. En ese entonces, yo no conocía toda la historia. No sabía a quién culpar, o si siquiera había alguien culpable. Pero ahora ya no estaba tan segura de qué creer. Todavía puedo recordarlo con total claridad, Andrew, acostado en esa cama de hospital, tan pálido, con los ojos cerrados. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. Así que no es que él no sienta nada. Es solo que nunca compartió sus verdaderos sentimientos conmigo. No los más profundos, ni su tristeza más grande, ni sus momentos de felicidad más intensa. Me limpié las lágrimas del rostro con el dorso de la mano. Ya eran las 2:30 de la tarde, y Andrew me había dicho que no llegaría a casa hasta las 9:12 de la noche. Aún faltaban muchas horas. Así que me levanté y empecé a empacar. Al mismo tiempo, llamé a una empresa de mudanzas. El lugar donde vivíamos era solo un alquiler, así que nunca llegué a sentirlo como un hogar. Siempre me contuve de decorarlo demasiado. Pero al empezar a guardar cosas en cajas, me di cuenta de cuántos pedacitos de nuestra vida se habían acumulado. Estaban por todas partes, peluches que ganamos en una máquina de garras, alfombras hechas a mano que compré en un puesto callejero, y esas tazas cursis de pareja con nuestras caras impresas. Lo empaqué todo, y luego lo tiré a la basura. Para las 8:30, ya había entregado mis maletas a los de la mudanza. Fue entonces cuando vi que Andrew me había llamado 2 veces y enviado un mensaje. Decía, Savannah, tal vez deberías calmarte. Casi podía verlo escribiendo eso, frío y sereno, como siempre. Me imaginé su rostro serio, creyendo que yo solo estaba siendo emocional y exagerada. Sin pensarlo 2 veces, bloqueé su número. Llovió todo el día mientras me mudaba. No era un aguacero fuerte, sino esa lluvia molesta, pegajosa, que se mete en la ropa y te deja incómoda por completo. Estaba fría, empapada y emocionalmente agotada. Pero a la mañana siguiente, el cielo estaba despejado, con un sol cálido. Se sintió como una señal, como si por fin hubiera salido de algo pesado y doloroso. Como si, tal vez, al fin pudiera respirar. Alrededor del mediodía del día siguiente, sonó mi teléfono otra vez. Esta vez, era un número desconocido. Contesté, y en cuanto oí la voz, lo supe, era Andrew. Savannah, ¿dónde estás?, preguntó de inmediato. Apreté el teléfono con fuerza. Te lo dije ayer. Terminamos. Suspiró. Anoche tuvimos una emergencia.
No llegué a casa hasta la 1:12 de la noche. Y luego vi que me habías bloqueado. Tardé un momento en entender que intentaba explicarme por qué no se había comunicado antes. Solo respondí, ya no me importaba. Siempre supe que estaba ocupado. Que las emergencias podían surgir en cualquier momento. Siempre lo acepté, esperarlo, a veces durante horas o días, sin decir nada. Pero ya no. Estaba cansada de esperar. Entonces dijo algo que me hizo detenerme. No estoy de acuerdo con la razón por la que te fuiste. Si te sentías abrumada, podrías habérmelo dicho. Si esto es por el viaje, podemos reprogramarlo para otro momento. Savannah, vuelve. Hablemos cara a cara. Su voz era tranquila, firme, como siempre. Pero yo tenía que preguntar, ¿reprogramarlo para cuándo? ¿Cuándo Rachel mejore? Hubo un silencio. No esperé. Andrew, esto no es reprogramar. Esto es yo retorciéndome para encajar en tu vida. Se quedó callado un segundo antes de decir, eso no es, lo interrumpí. ¿Quieres saber por qué me fui? Entonces respóndeme esto, ¿me amas? Silencio. ¿Me amas más de lo que amas a Rachel? Volví a preguntar. Si es así, ¿por qué siempre soy yo la que se siente desplazada por ella? Finalmente respondió, con la voz más rápida ahora, sonando un poco frustrado y cansado. Rachel es una paciente. Yo soy doctor. Este es mi trabajo, Savannah. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo morir a alguien. Si amarte significa que tengo que ignorar a alguien que necesita ayuda, entonces lo siento. Solté una risa, de esas secas, tristes. ¿Ves? Te hice 3 preguntas y lo único que hiciste fue defender a Rachel. Ni una sola palabra sobre mí o sobre cómo me siento yo. Sé honesto, Andrew. ¿De verdad me amas? Desde que Rachel volvió a tu vida, ¿has pensado en mí en algún momento? No dijo nada. El silencio me lo dijo todo. Así que seguí. Incluso ahora, después de que te dije que terminé, lo único que puedes decir es que estoy exagerando. ¿Quieres que me quede en un amor que me hace sentir invisible e insignificante? Lo he pensado, Andrew, y no, ya no quiero eso. Hubo una larga pausa. Pude escuchar su respiración agitarse. Por primera vez, su voz tranquila y perfecta sonaba rota. Lo siento, Savannah, susurró al fin. No dije ni una palabra. Simplemente terminé la llamada. Después de ese día, Andrew nunca volvió a llamarme ni a escribirme. Supongo que finalmente aceptó que todo había terminado. Tal vez se dio cuenta de que, si no podía dejar ir a Rachel, y ahora que ella estaba de vuelta en su vida, entonces mi partida fue en realidad lo mejor para los dos. Quizás debía haberme ido mucho antes. Empecé a buscar un nuevo lugar para vivir, revisando anuncio tras anuncio en línea. Pero por más que miraba, nada me convencía. Entonces, de la nada, vi una publicidad de una agencia de viajes, una oferta de temporada baja para un viaje a Sora. El precio era el mismo que el del viaje que originalmente había reservado, pero esta vez la habitación de hotel era mejor y venía con varias actividades acuáticas gratuitas. Había un detalle, claro, el viaje salía más de 2 semanas antes de la fecha original. Pero como trabajo como ilustradora freelance, tengo un horario bastante flexible. Con una oferta así, ¿cómo iba a decir que no? Así que cambié mis planes, hice mis maletas y me fui. Viajar en temporada baja resultó ser maravilloso. Los paisajes eran preciosos, las playas estaban tranquilas, y todo se sentía tan en paz. Era justo lo que necesitaba. Pero entonces, la última noche de mi viaje, después de más de 2 semanas de completo silencio, Andrew por fin me buscó. Savannah, dijo. Su voz sonaba baja, pesada, como si hubiera estado cargando algo durante días. Estuve a punto de transferir a Rachel a otro médico. Quiero ir contigo al viaje, como habíamos planeado. Me equivoqué. Por favor. Dame otra oportunidad. Sonaba al borde del colapso. Justo en ese momento, mi mente se fue a algo que había vivido unos días antes, mi primera vez haciendo snorkel. Seguí al instructor al agua y,
mientras flotaba allí, observaba bancos de peces de colores nadando alrededor de los arrecifes. La luz del sol se filtraba entre las olas en haces dorados y suaves. Fue una de las cosas más hermosas que había visto en mi vida. No puedo explicarlo del todo, pero casi me hizo llorar. Sin embargo, la verdad era que ya estaba en Sora. Escuché cómo Andrew contenía el aliento al otro lado de la línea. Le hablé con suavidad. La agencia de viajes tenía una oferta especial, y como tenía tiempo, cambié la reserva. Ya he venido. La verdad es que conocía a Andrew desde mucho antes que Rachel. Fuimos al mismo instituto. Él era un año mayor que yo. Aún recuerdo nuestro primer día, la orientación de primer año. Él dio el discurso de bienvenida como uno de los mejores estudiantes. Se veía tan seguro de sí mismo, tan brillante allí arriba, sonriendo como si el auditorio entero le perteneciera. Todas las chicas de mi clase se enamoraron de él ese día. En ese entonces, yo era rebelde y terca. Lo perseguí durante casi medio semestre. Lo detenía en los pasillos solo para hablarle, le aplaudía en los partidos de baloncesto, le pedía su número sin vergüenza. Pero nunca salió nada de eso. Luego, a mitad de año, mis notas bajaron. Mucho. Mi profesora tutora se cansó y finalmente llamó a mis padres. Esa reunión lo cambió todo. En medio de la sala de profesores, mi madre estalló. «Claro que saliste así», gritó frente a todo el personal. «Eres igual que tu padre inútil. Esa sangre sucia corre por tus venas». Me señaló con el dedo. «Solo piensas en chicos, igual que él persiguiendo mujeres. ¿Ahora también quieres lanzarte a los brazos de los hombres? ¿Tan barata puedes ser?». Mi profesora se quedó en shock. Intentó detenerla, se puso entre las dos, pero no sirvió de nada. Los estudiantes que pasaban ya se habían reunido en el pasillo para mirar. Al día siguiente, durante el almuerzo, no tenía fuerzas para nada. Apoyé la cabeza sobre el pupitre, deseando dormirme la vergüenza. Entonces escuché que alguien decía mi nombre. Levanté la vista, y ahí estaba Andrew, parado en la puerta del aula. El sol brillaba detrás de él, haciéndolo ver como si estuviera iluminado. «Savannah», dijo. No me moví. Volvió a llamarme, más fuerte esta vez. «Savannah». Mis compañeros empezaron a reírse y a burlarse, y entre sus risitas, me levanté despacio y caminé hacia él. «¿Quieres hacer una apuesta conmigo?», me preguntó con una leve sonrisa. Lo miré, totalmente confundida. «Si entras entre los 100 mejores en el próximo examen mensual», dijo, «voy contigo a ver esa película». «¿La que me mencionaste?». «¿Qué clase de broma es esa?». Me reí, rodando los ojos. «Estoy clasificada por encima del puesto 300 ahora mismo. No hay forma de que suba tanto en solo un mes». «¿No crees que puedes hacerlo?», preguntó él, levantando una ceja, como si me desafiara. «¿Quién dice que no puedo?». Solté sin pensar. Eso hizo que su sonrisa se hiciera más grande. «Muy bien entonces. Te estaré esperando». Hasta el día de hoy, todavía no sé por qué Andrew me hizo esa apuesta tan de repente. Tal vez vio algo en mí que yo misma no veía. Pero un mes después, cuando salieron los resultados del examen, lo logré. Estaba en el puesto 92. Y tal como prometió, Andrew vino a buscarme. Honestamente, ya ni recordaba qué película le había pedido originalmente que viéramos, así que simplemente elegí algo al azar de la cartelera. Resultó ser una película romántica. Ni siquiera me interesaba tanto, pero durante la función, giré la cabeza un momento y vi su rostro a la luz tenue, mandíbula marcada, ojos serios enfocados en la pantalla. Me giré rápido antes de que se diera cuenta. Después de la película, le propuse tomar un té de burbujas, caminar un poco o pasar por la sala de juegos. Él sonrió y dijo, «Ahora sí que es una cita de verdad». «Eso cuesta extra», me reí. «¿Qué? ¿Te refieres a los exámenes del próximo mes?», bromeó. «¿Top 50? Lo miré fijamente. «No exageres, ¿sí? Haber llegado al top 100 ya fue un milagro». «¿Top 50? Eso es básicamente imposible». Él solo sonrió,
más lento esta vez. Puede ser difícil para otros, pero no para ti, Savannah. Entrecerré los ojos, algo sospechosa. Entonces metió la mano en su bolsillo, sacó un bolígrafo y un pequeño papel, y escribió algo. Era su número de teléfono. Has estado tratando de conseguirlo desde hace tiempo, ¿verdad? Dijo con naturalidad. Si alguna vez no entiendes algo, puedes preguntarme. Pero solo una vez por semana, y debes hacer al menos 5 preguntas. Si haces menos, no respondo. Ese fue el momento en que empecé a preguntarme, ¿y si, tal vez, a él también le gustaba yo? Me aferré a ese sentimiento por mucho tiempo. Y el día que terminó sus exámenes de ingreso a la universidad, finalmente reuní el valor para preguntarle. Mi cara ardía, pero lo miré a los ojos y dije, Andrew, ¿te gustó? No se lo esperaba para nada. Se atragantó con el agua y luego me metió un montón de cuadernos en los brazos. Estudia mucho, dijo, tratando de actuar normal. Sigue esforzándote. Esa fue su manera de rechazarme. Pero, curiosamente, no me rompió el corazón. Ya sabía de sus calificaciones, lo inteligente que era, como había ganado medallas de oro en competencias académicas en la secundaria. Lo entendía. En mi primer año de preparatoria, cuando mis notas bajaron y yo lo perseguía tan abiertamente que todo el colegio lo sabía, debía haber sido incómodo para él. Más tarde, me confesó la verdad. Savannah, dijo, cuando tus calificaciones empezaron a caer y tú seguías detrás de mí así. Me paralicé. No sabía qué hacer. Ese fue el mismo año en que mi mamá descubrió que mi papá le había sido infiel. Nuestra casa era una zona de guerra, gritos, llantos, puertas cerrándose de golpe. Su matrimonio se desmoronaba, y yo me sentía atrapada en el medio, como si me hundiera más cada día. Empecé a portarme mal, esperando que se dieran cuenta. Que les importara. Pero se divorciaron de todos modos. Curiosamente, cuando logré enfocarme otra vez y volví al top 3 de la escuela, comenzaron a prestarme atención. A competir por quien se involucraba más en mi vida. Por quien me importaba más. Eso me enseñó algo importante, no puedes obligar a alguien a quedarse si ya tiene un pie fuera. Pero también aprendí que si me enfocaba en convertirme en la mejor versión de mí misma, si florecía, las personas correctas llegarían. Nos vemos en la universidad, Savannah, dijo Andrew esa noche. El atardecer iluminaba su rostro con un brillo dorado y suave. Se veía tan joven, pero tan lleno de esperanza. Y en ese momento, mi corazón dio un vuelco. Quería decir algo más, pero solo guardé ese sentimiento en mi pecho y sonreí. Nos vemos en la universidad, Andrew. Ese recuerdo me acompañó durante todo mi último año de preparatoria. Estudié duro, me desvelé muchas noches, y lo di todo. Finalmente, en septiembre, subí a un tren rumbo al norte para comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Pero Andrew, ¿dónde estabas tú? Recuerdo perfectamente el momento en que terminé con él. Simplemente se quedó ahí, paralizado. Su rostro no se movió por mucho tiempo, como si tuviera 1000 pensamientos en la cabeza pero no pudiera atrapar ninguno. Luego miró su reloj. Y aún así, no dijo ni una palabra. Aún faltaba más de 1 hora para la cirugía. Lo mejor era guardar silencio. Dejarse llevar por las emociones justo antes de entrar al quirófano no solo era riesgoso, se sentía mal. No era justo para el paciente, y no parecía correcto cuando la vida de alguien pendía de un hilo. Los problemas personales podían esperar. Apenas Andrew terminó la cirugía y salió del quirófano, lo primero que hizo fue tomar su teléfono y llamarme. Sin respuesta. Tenía que ir directo a una reunión. En cuanto terminó, volvió a intentarlo. Nada. Una sensación extraña empezó a subirle por el pecho. Tal vez esta vez yo estaba realmente molesta. Frunció el ceño, la preocupación asomándose en su rostro, y comenzó a empacar sus cosas para ir a casa y asegurarse de que estuviera todo bien. Pero justo entonces, una enfermera entró corriendo. Había una emergencia grave en urgencias, y lo necesitaban de inmediato. Rápido, escribió un mensaje y me lo envió. Pero en cuanto presionó enviar, se arrepintió. Yo no era del tipo que jugaba a ignorar llamadas para hacer sentir culpable a alguien.
Nunca usé las rupturas como amenazas. Y esta vez, lo había dicho en serio, me iba. Quizá no era yo la que necesitaba calmarse después de todo. Cuando Andrew llegó a casa a la 1 de la madrugada, el lugar estaba en silencio, con la luz pálida de la luna colándose por las ventanas. La inquietud en su pecho se volvió un peso más grande, como una roca hundiéndose en el fondo de un pozo. Abrió el armario. Estaba vacío. Incluso los pequeños adornos que yo solía tener en el alféizar de la ventana habían desaparecido. Su garganta se cerró. Sentía que no podía respirar, como un pez fuera del agua, boqueando sin conseguir aire. Tropezó hasta la cocina y buscó un vaso de agua. En el estante de las tazas, solo quedaba una, la que tenía mi cara impresa. Colgaba sola. Le temblaban tanto los dedos que tuvo que desbloquear su celular varias veces antes de poder encontrar mi contacto. Intentó llamar. Pero mi número estaba bloqueado. Ni siquiera le dejé un mensaje o una despedida adecuada. No lo entendía. Me había visto esperarlo tantas veces, noches enteras dormida en el sofá, acurrucada, esperando a que regresara. ¿Por qué esta vez no podía esperarlo unas pocas horas más? Se arrastró hasta la cama y se tumbó, con los ojos abiertos, mirando al techo hasta que amaneció. Al día siguiente, cerca del mediodía, durante una pausa corta, le pidió prestado el teléfono a un colega e intentó llamarme otra vez. Pero la conversación fue un desastre. Cada pregunta que hice fue como un cuchillo lento y torcido. No tenía respuestas. Dolía, profundo y constante. Justo entonces, una enfermera se acercó y dijo: «Dr. Nolan, la paciente de la habitación 1707 dice que no se siente bien. ¿Puede revisarla?» La habitación 1707. Rachel. Andrew se frotó la frente y se dirigió hacia allí. Cuando entró, Rachel estaba acostada en la cama viendo un drama en su tablet, riéndose como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. «Andrew», exclamó alegremente. Le agitó la tablet. «Tienes que ver esto, es divertidísimo». Él no se movió. Solo se quedó parado en la entrada. «¿Qué es lo que no te hace sentir bien?», preguntó, con voz calmada pero distante. Rachel hizo una mueca tonta y sacó la lengua. «Ay, no seas tan serio. Solo te llamé porque pensé que te vendría bien un descanso», dijo con una sonrisa. «Pero ya que preguntas, a veces me duele el estómago. Y también la cabeza. ¿Qué me recetará el doctor?». Andrew no respondió de inmediato. En cambio, entró y revisó sus gráficos médicos. Todo se veía normal. Algunos valores algo fuera de rango, pero nada grave. Estaba recuperándose bien. ¿Estás comiendo bien? ¿Cómo es tu dieta?, preguntó. De repente, Rachel saltó de la cama descalza, tomó su lonchera de la mesita de noche y pinchó un triste trozo de brócoli con el tenedor. Se lo acercó a la boca a modo de broma. «Mira esta comida tan aburrida. Todos los días es lo mismo. Me siento como una vaca pastando en un campo», se quejó. «Ya no me importa, Andrew. Llévame a comer cangrejo picante esta noche, ya sabes, ese lugar que me encanta». Andrew dio un par de pasos hacia atrás, en silencio. Algo dentro de él comenzaba a agitarse, algo punzante e incómodo. Ya no era un joven ingenuo. Ahora sabía leer el lenguaje corporal. Recordaba perfectamente cómo había terminado todo entre ellos. Rachel siempre necesitaba algo, atención, drama, algún gran gesto. Quería que la persiguieran, sentirse el centro del mundo. Siempre orgullosa, siempre demandante. Y ahora, de pie frente a él, era como si no hubiera cambiado en absoluto. «Andrew Nolan, ¿por qué no te vas a vivir a tu laboratorio? Siempre estás tan ocupado. Ni siquiera sabes decir buenas noches como la gente. No me das nada de lo que necesito. Entonces, ¿por qué arrastras a otras personas a tu vida hecha un desastre?». Estaba molesta por una cena de cumpleaños que tuve con un compañero de trabajo. Pero no fue nada, solo una cena. Aún así, ella no paraba de lanzar acusaciones. «¿Y con qué derecho me juzgas tú a mí?», le reclamó.
¿no has estado tonteando con esa chica de la universidad todo este tiempo? En ese momento, la mente de Andrew se desvió hacia Savannah. Cuando ella llegó por primera vez a la ciudad para la universidad, lo visitó varias veces, llena de emoción. Pero después de verla con Rachel, nunca volvió. La única vez que volvió a contactarlo fue durante unas vacaciones. Había conseguido un boleto de tren, pero llegó demasiado tarde. Aún así, le envió un mensaje, pidiéndole con amabilidad si podía recogerla en la estación del metro. Había habido asaltos en esa ruta, y solo quería ser precavida. Pero incluso esa pequeña petición, tan simple e inofensiva, desató la ira de Rachel. Durante días, lanzó sarcasmos fríos contra Andrew, burlándose sin parar. Fue en ese momento cuando Andrew se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Dejó de intentar arreglar su relación con Rachel. En ese entonces, aún eran jóvenes. Y sí, alguna vez amó de verdad a Rachel. Pero cuando todo terminó, esa misma noche se emborrachó por completo. Fue desastroso. Un adiós final. Más adelante, Rachel intentó recuperarlo. Llevó un pastel y apareció en su facultad de medicina, dejando pistas, algunas sutiles, otras no tanto, de que quería volver con él. Pero Andrew no cedió. Ya no tenía nada que darle. Las lágrimas llenaron los ojos de Rachel, y en un arranque de ira, arrojó el pastel al suelo. ¿Tú crees que no lo sé?, gritó. Cuando estuviste en el hospital, esa mujer te llevó comida todos los días. Ya estaban juntos, ¿verdad? Está bien. Me voy. Les dejaré el camino libre. Andrew se quedó ahí, paralizado. Había estado hospitalizado 2 semanas. Su compañero de cuarto le llevó comida solo 2 veces. Después de eso, siempre fue un repartidor. Él pensaba que el compañero la había pedido. Pero entonces lo recordó, en ese tiempo, Savannah acababa de empezar su primer trabajo. Su compañero de cuarto se lo explicó después, rascándose la cabeza, esa chica dijo que la comida para llevar era sucia. Como no estaba tan ocupado en mi internado, cocinaba de más y te la llevaba. Me pidió que no dijera nada porque tenías novia y no quería que se viera raro. Por eso me pidió que la entregara yo. Luego se rió y añadió, por cierto, todavía me debe una gran cena por eso. De repente, otro recuerdo que Andrew había enterrado volvió con fuerza. Fue la noche en que Savannah regresó al campus. Las estrellas eran tenues, la calle estaba en silencio. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Solo es el viento, dijo en voz baja. Pero esa noche no había viento. Solo quietud. Aquella lágrima que ni siquiera notó. Se quedó en algún rincón del corazón de Andrew. Y ahora, le golpeaba con fuerza. De regreso en la habitación del hospital, la voz de Rachel volvió a tornarse dulce, intentando seducirlo. Vamos, Andrew, dijo con una sonrisa. Si me llevas a comer cangrejo picante esta noche, prometo tomarme toda la medicina. Su voz era suave, juguetona, con ese mismo encanto que siempre usaba. Andrew miró la mano de ella aferrada a su manga. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando terminaron, él era un estudiante de medicina agotado, sin tiempo ni para dormir. Pero ahora, las cosas eran distintas. Era uno de los médicos jóvenes más respetados de la ciudad. Y Rachel. Ella siempre supo cómo manipular. Sabía cuándo insistir y cuándo retirarse. No era como Savannah. Savannah esperó noches enteras en silencio, con paciencia, con fe, hasta que finalmente se fue justo cuando estaba por amanecer. Andrew cerró los ojos. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Todos esos años salvando vidas ajenas, y aún así, había destruido el único corazón que realmente se preocupó por él. Cuando volvió a abrir los ojos, la ternura había desaparecido. Su voz era calmada y profesional. Según tus resultados, no hay nada grave, dijo. A partir de hoy, puedes hacerte controles regulares. Ya no necesitas pedirme a mí. Rachel lo miró, sorprendida. Pero Andrew no titubeó. Soltó suavemente su bata blanca de la mano de ella y salió caminando. Si de verdad te duele el estómago, deberías ir al departamento de medicina interna, dijo Andrew con frialdad.
Y si es el revestimiento del estómago, entonces necesitas una gastroscopía. Pero si no vas a seguir el tratamiento, nadie puede ayudarte. Además, estoy muy ocupado, por favor, deja de desperdiciar recursos médicos. Rachel se quedó sentada, atónita. Sus ojos se llenaron poco a poco de lágrimas. Tras una larga pausa, finalmente habló, con la voz temblorosa: Andrew Nolan, ¿quién te crees que eres para hablarme así? Puedo elegir al médico que quiera. Tú no tienes derecho a decirme que no. Podría denunciarte si quisiera. Andrew soltó una pequeña risa, casi inaudible, pero sus ojos estaban fríos. Haz lo que quieras, respondió. Unos días después, al regresar de Sora, recibí una llamada de la oficina inmobiliaria. Señorita Green, dijo amablemente la asesora de ventas, el apartamento que usted y el señor Nolan compraron juntos estará listo para la entrega el próximo mes. Queremos invitarla a completar el proceso. El año pasado, Andrew y yo habíamos empezado a planear nuestra boda. Ese apartamento iba a ser nuestro hogar. El contrato estaba a mi nombre, pero Andrew había pagado todo por adelantado. Todavía recuerdo cómo sostuve mi libreta de ahorros con ambas manos y le dije: he ahorrado bastante desde que me gradué. También quiero aportar a nuestro futuro. Él sonrió y bromeó: qué buena suerte. Ahora estoy en bancarrota. Supongo que viviré de ti de aquí en adelante. Le di a la agente inmobiliaria el número de Andrew para que se pusiera en contacto con él. Pero su respuesta fue incierta. Lo siento, señorita Green, dijo con voz suave, solo la persona cuyo nombre figura en el contrato puede tomar posesión del apartamento. Si desea transferir la propiedad, tendrá que ir a la oficina de vivienda una vez que se emita el título. Andrew había prosperado mucho financieramente en los últimos años. Desde nuestra ruptura, sentía que era importante mantener nuestras finanzas totalmente separadas. Así que lo llamé. Respondió de inmediato, pero cuando le expliqué la situación, hubo un largo silencio. Luego, con voz baja, preguntó: Savannah, ¿de verdad tienes tanta prisa por marcar una línea entre nosotros? Sus palabras me tomaron por sorpresa. No supe qué decir. Tras una pausa, suspiró. Estoy muy ocupado ahora. No tratemos esto todavía. La oficina de ventas insistió varias veces después, así que finalmente decidí ocuparme yo sola. Firmé los papeles por mi cuenta. Y mientras estaba sentada allí, se me ocurrió una idea: todavía tenía el dinero que había ahorrado el año pasado. Tal vez era momento de comprar mi propio lugar. Llena de entusiasmo, me lancé a buscar. Tal vez la suerte estaba de mi lado, porque pronto encontré el lugar perfecto: un acogedor apartamento de 2 habitaciones, con una sala de estar iluminada por el sol y un pequeño jardín. Era justo el tipo de espacio con el que siempre había soñado. La cuota inicial entraba en mi presupuesto, y todavía me quedaba suficiente para cubrir parte de la renovación. El día que firmé el contrato, estaba tan feliz que me quedé conversando con el dueño más tiempo del previsto. Quiero plantar rosas en el jardín, le dije, sonriendo. Y colgar un columpio. Luego me sentaré bajo el sol a pintar. Será mi pequeño escape de paz. El dueño era un hombre alto, de más de 1,80 m, con rostro limpio y brazos fuertes que asomaban por debajo de las mangas enrolladas de su camisa. Alzó una ceja, divertido. Suena como la casa de tus sueños, dijo. Luego, curioso, preguntó: ¿pintas? ¿Eres profesora de arte? No, respondí, aún de buen humor. Como nos estábamos llevando bien, saqué el teléfono y le mostré algunos de mis trabajos antiguos. Sus ojos se abrieron, sorprendido. Espera. ¿Eres Once Hang, la artista conceptual? Preguntó, claramente asombrado. Me sentí un poco tímida, pero él parecía emocionado. Estoy desarrollando un nuevo juego, dijo, bajando un poco la voz. Vender el apartamento es parte del proceso. ¿Te interesaría trabajar con nosotros, señorita Green? Se rascó la nuca, algo nervioso. Todavía somos una startup pequeña, así que no podemos ofrecer lo que paga un gran estudio, pero tal vez podrías visitarnos, ver en qué estamos trabajando. De verdad creo que es algo especial. No sé por qué, pero le dije que sí. Después de algunas reuniones más, supe su nombre: Essence Chai.
Acababa de graduarse de una de las mejores escuelas de informática del país, y ahora estaba comenzando su propio estudio de videojuegos junto a algunos amigos cercanos que compartían su sueño. El día en que oficialmente acordamos trabajar juntos, Isen se ofreció a llevarme a casa. En el camino, nos topamos con alguien a quien no había visto en años, Rachel. Estaba parada a poca distancia, con una leve y sarcástica sonrisa en el rostro. Rachel siempre había sido deslumbrante, pero ahora había algo más suave, más frágil en ella, como un árbol delgado tambaleándose después de una tormenta. Tal vez era por la enfermedad que había atravesado. Bien hecho, Savannah, dijo, con una ligera curva en los labios. Te conseguiste un nuevo chico mientras mantenías al ex colgado. Eso sí que es talento. Isen frunció el ceño y parecía a punto de intervenir, pero puse suavemente mi mano sobre su brazo para detenerlo. Me giré hacia Rachel y la miré directamente a los ojos. Nunca entendí del todo por qué me detestaba tanto, pero si sabía una cosa, ya no iba a quedarme callada. Si vamos a hablar de jugar con los ex, dije con calma, tal vez deberías mirarte al espejo primero. Si no fuera por las habilidades quirúrgicas de tu ex, ni siquiera estarías aquí tirando veneno, ¿cierto? Su rostro se volvió pálido al instante. Le di una pequeña sonrisa fría. Honestamente, es un milagro que hayas sobrevivido. Tal vez deberías dejar de desperdiciar tu energía buscando peleas. No eches a perder todo el esfuerzo que Andrew hizo para salvarte. Rachel mordió su labio, mirándome con puro odio en los ojos. Luego se dio la vuelta y se alejó. No pasaron ni 15 minutos cuando el coche de Andrew se detuvo junto a la acera. Se bajó con calma y se acercó lentamente a nosotros. Isen apoyó la barbilla en su mano, observándolo. Luego, como si se le encendiera una bombilla, soltó un leve "ay" y se volvió hacia mí. Savannah, dijo, con voz lenta y deliberada. Levanté la vista. Hacía tiempo que no veía a Andrew. Se veía más delgado, y había algo cansado, desgastado en sus ojos. Antes era sereno y seguro, pero ahora solo parecía triste. ¿Quién es él?, preguntó Andrew, mirando fijamente a Isen, con la voz cargada de emoción. No oculté la verdad. Es mi cliente. Isen me lanzó una mirada rápida. Las cejas de Andrew se fruncieron. Extendió la mano para tomarme de la muñeca, pero Isen se interpuso de inmediato. ¿No se supone que solo eres el inversionista aquí?, dijo Isen con naturalidad. Parece que estás cruzando una línea. Andrew soltó una risa amarga y aguda. Isen ni se inmutó. Quizá la estoy cruzando, murmuró Andrew. Pero sé una cosa, tú no eres su novio. Eres su ex. Y este ya no es tu lugar. Las manos de Andrew se cerraron en puños. Le lancé una mirada a Isen, diciéndole en silencio que lo dejara pasar. Andrew luego se ofreció a llevarme a casa, pero rechacé amablemente. Tragó saliva con dificultad y sus ojos se llenaron de dolor. Savannah, dijo en voz baja, ¿de verdad tiene que ser así? ¿Tan frío entre nosotros? Por un momento, sentí un nudo en el pecho. Pero solo por un instante. Solo necesito saber cuándo estás libre, dije sin rodeos. Tenemos que terminar el papeleo para la transferencia del apartamento. Ignoró por completo mis palabras. Savannah, susurró, me equivoqué antes. Voy a cambiar. Te pondré en primer lugar. Te amaré como tú me amaste a mí, con todo lo que tengo. Por favor, no te vayas. De repente, me abrazó con fuerza, enterrando su rostro en mi cuello. Sentí cómo temblaba. Lo aparté con suavidad. Bajo el tenue resplandor de la farola, vi la tormenta de emociones en sus ojos, dolor, arrepentimiento, lágrimas que luchaba por contener. Savannah, dijo, con la voz entrecortada. Me amaste durante 10 años. ¿Cómo puedes dejarlo ir así? Lo miré directamente y hablé despacio. Digamos que alguien se rompe una pierna, pero nunca se la trata. Solo sigue caminando sobre ella, fingiendo que todo está bien, hasta que el hueso se pudre por dentro. Andrew, tú eres doctor, ¿qué se supone que debe hacer alguien en esa situación? Todo el color desapareció de su rostro. Cerró los ojos lentamente, como si no pudiera enfrentar la verdad.
Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de una tristeza tan profunda, como si estuviera completamente perdido. Pero así era exactamente como se había sentido amarle. Siempre sonriendo, siempre dando, mientras por dentro dolía. Y ahora, por fin, se había terminado. Después de esa noche, todo cambió entre nosotros para siempre. Andrew no volvió a buscarme. Y nunca respondió sobre el apartamento tampoco. No sabía qué planeaba hacer Andrew con el apartamento, así que simplemente le envié las llaves por correo y seguí adelante. Empecé a dedicarle cada vez más tiempo al proyecto del videojuego con Twilight Studios. Era un equipo de jóvenes desarrolladores, todos llenos de pasión, persiguiendo el mismo sueño juntos. Cuando estaba con Andrew, nunca me dejaba quedarme despierta hasta tarde para pintar. Pero ahora, estaba completamente atrapada en la emoción de hacer algo real, algo que realmente sentía como mío. A veces, las largas noches trabajando en el juego incluso me asustaban un poco. Me estaba exigiendo más que nunca. Una noche, justo después de terminar un gran hito en el arte ambiental del juego, Isen cerró de golpe mi programa de dibujo. «Ni siquiera te preocupa perder tu trabajo sin guardar», me dijo, medio regañándome. Puse los ojos en blanco. Él sonrió, mostrando sus hoyuelos. «Hoy me tomo el día libre», dijo. «Lo que significa que tú también. Es una vacación obligatoria. Odio cuando alguien intenta trabajar más que yo a escondidas». Esa tarde, al pasar por el mercado de flores y mascotas, entré por impulso y compré un enorme paquete de semillas de rosas. Pensé que ya era hora de empezar mi jardín. Pero apenas comencé a cavar en la tierra, recibí una llamada repentina de Isen. Su voz sonaba frenética. «Savannah. Tu exmarido se volvió loco. Ven ahora mismo». El corazón se me aceleró. Solté todo y corrí. Por suerte, era solo en un centro comercial cercano. Cuando llegué, vi a Isen apoyado contra una pared, con un ojo morado y un moretón formándose en su mejilla. A su lado estaba una chica bonita de cabello largo. No muy lejos, estaba Andrew, con un moretón oscuro en el labio. «Savannah, gracias a Dios que estás aquí», gritó Isen con dramatismo. «Ayúdame». Yo estaba comprando tranquilo y tu ex apareció de la nada y me golpeó en la cara como un loco. ¿Quién hace eso? ¿Quién apunta a la cara? ¿Ahora cómo voy a conocer gente así? Miré más de cerca. El moretón alrededor de su ojo estaba tan hinchado que parecía un panda. No pude evitarlo, me reí. Isen gimió. Genial. Me veo ridículo. Lo voy a demandar. Esto es una locura. Andrew soltó una risa fría. ¿Ves esto, Savannah? Este tipo anda saliendo con otras chicas a tus espaldas. ¿No se merece un puñetazo a alguien así? No estaba saliendo con nadie, intentó explicar Isen, pero Andrew lo interrumpió de nuevo. No mientas. Un día estás recogiendo y dejando a Savannah todos los días, y al siguiente estás comprando con otra chica. No actúes como si no jugaras con sus sentimientos. Isen parpadeó. Espera, ¿cómo sabes que recojo a Savannah todos los días? También me volví hacia Andrew. Evitó mi mirada y miró hacia otro lado sin decir nada. Isen apretó la mandíbula y de repente empujó hacia adelante a la chica que estaba con él. Esta es mi prima. De verdad. Mi prima de sangre. Solo le pedí que me ayudara a escoger un regalo. Eso es todo. Se volvió hacia mí. Savannah, no le hagas caso a tu ex. Solo quiere causar drama. No sabía si reír o llorar. Terminé entrando al centro comercial para comprar yodo y alcohol para limpiar la herida de Isen. Le entregué el botiquín a su prima y le pedí que lo ayudara a aplicar el desinfectante. Luego me volví hacia Andrew con el frasco en la mano, pero él solo se quedó allí, sin moverse. Suspiré y estaba a punto de alejarme cuando, de repente, me agarró de la muñeca. Savannah, dijo rápidamente, con los ojos muy abiertos, no te estaba siguiendo a propósito. Por favor, no te enojes. Hizo una pausa, y luego agregó, pronto me iré de la ciudad. Solo quería verte unas veces más antes de irme.
Andrew me contó que había postulado a un programa del gobierno que envía doctores a las regiones remotas del oeste donde los recursos médicos son muy limitados. La ciudad era una de las ciudades asociadas, y si lo aceptaban, estaría destinado allí de 3 a 5 años. Savannah, dijo con suavidad, no te preocupes por mí. Estaré bien. Lo he pensado mucho. En todos los lugares a los que voy en esta ciudad, ya no te veo. Así que tal vez sea mejor irme a algún lugar lejano y tratar de hacer algo que tenga sentido. Mi corazón estaba lleno de emociones, pero lo único que pude decir fue, cuídate. Poco después de eso, justo antes del lanzamiento beta del juego de Isen, recibí una postal del noroeste. Mostraba un amplio desierto dorado bajo un cielo azul perfecto. En el centro, un lago en forma de luna creciente brillaba como una joya, era el manantial Uea. Isen alzó una ceja al verla y soltó un suspiro dramático. Isen pasó los dedos sobre la postal, trazando suavemente la forma del lago en media luna. Cualquiera que juegue videojuegos sabe que hay dos tipos de ataques que son casi imposibles de esquivar, dijo con una sonrisa traviesa. Uno es el de largo alcance, que se carga lentamente. El otro es el ataque sorpresa, que te golpea antes de que siquiera lo veas venir. Luego frunció los labios con picardía y añadió, parece que tu ex eligió el ataque lento, silencioso y constante, y tú le diste un golpe limpio, sin hacer ruido. Ahora, ¿quién sabe cuánto le tomará superarlo? Puse los ojos en blanco y le quité la postal de la mano, metiéndola sin decir palabra en el primer libro que encontré. A estas alturas, ya había comprendido algo, cualquier persona bajo los cerezos en flor se ve hermosa. Pero la belleza no es lo importante. Mi amor, donde sea que decida entregarlo, siempre será brillante y fuerte. No porque la otra persona sea especial, sino porque yo lo soy. Esa luz nace de mí. Isen seguía hablando a mi lado, como siempre lo hacía. Savannah, no te enojes tan fácil, dijo con una sonrisa relajada. En fin, el juego está a punto de salir. Entonces, ¿cuándo vas a dejarme ver ese jardín de rosas tuyo?